Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran? Ya los había dejado yo un poco abandonados, pero es que he estado trabajando en lo que es el canal. Ya terminé lo que son las listas de reproducción de todos los videos, desde el primero que subí hasta el último que llevé a cabo, creo que hace ya más de una semana. Ya están en listas de reproducción y pues vamos a seguir entonces ahora con lo que es la serie de las experiencias paranormales, el cual va a estar en una lista que se va a llamar, ay, ya ven, ya hasta se me olvidó, para psicología y paranormal. Allí van a estar estos videos, aunque claro que también los van a poder encontrar en lo que es el canal, pues buscándolos manualmente o por medio del nombre si es que se llegan a acordar. Pero pues obviamente para eso hice las listas, para que los temas estuvieran un poco más separados. Son más de 40 listados, más de 40 listas que ya pueden ustedes este consultar. Sin más por el momento, vamos a continuar. Mi querida sombra felina nocturna, ¿cómo te encuentras? Hola humano. Bien. Muy bien, vamos a seguir contando sobre esto que es experiencias paranormales. Nosotros habíamos dicho, bueno, yo había dicho que les iba a dar lo que es un pequeño diccionario esencial sobre los temas de las ciencias ocultas, y este pequeño diccionario pues vamos a comenzar. Por este diccionario ustedes van a conocer superficialmente algunos conceptos si quieren comprender mejor todos los fenómenos paranormales que vamos a analizar y comentar en esta serie de videos. Sin más por el momento, vamos a continuar. Primer término, abducción. Bueno, un número creciente de personas han sido raptadas, dicen, por seres extraterrestres. Frecuentemente, todos ellos relatan que esos aliens usan objetos volantes no identificados, ya se les llame ovnis o UFOs, de Unidentified Flying Object en inglés, y sus confusos recuerdos de estos raptos incluyen ciertos experimentos, inseminación y operaciones quirúrgicas. Las personas que frecuentemente son raptadas informan que esos raptos se han efectuado repetidamente durante varios años, y algunos de los abducidos aseguran que han salido de esas naves con injertos tecnológicos indetectables para los primitivos rayos X y los escáneres. Bueno, aunque ya se han presentado en algunos canales algún tipo de objetos. Bueno, pues sin más por el momento seguimos. Alucinación. Experimentar sensaciones o visiones de objetos o personas que deseamos ver. Se utiliza bastante este término para recordar la imagen de un ser querido o fallecido, pero no hay que olvidar que lo único que hacemos es transformar los recuerdos en imágenes, nunca en seres materiales. Frecuentemente es considerada como una ilusión, algo sugerido por la imaginación o causado por el engaño de los sentidos. Sea cierto o no, la persona es capaz de percibirlo en su cuerpo y mente como si fuera real, material, lo que implica ya una sensación auténtica. Atención a esto. Anabiosis. Sí, anabiosis. Interrupción momentánea de las funciones vitales, dando la apariencia de muerte. La presencia de otros compañeros se hace necesaria para salir del trance en el momento adecuado, el cual no deberá ser superior a los 3 minutos, porque se deja de respirar, y acuérdense que las células neuronales son las primeras en morirse por la falta de oxígeno. Bueno, apariciones. Esto es, lograr que la entidad con la cual hablamos se materialice ante nuestros ojos. Deberá tener una gran confianza en nosotros para que logremos verle en alguna ocasión.
Bueno, Área 51. Un avión militar norteamericano cayó cerca de Rachel, Nevada. Este lugar es propiedad de las Fuerzas Aéreas y se le conoce como Área 51 y como Groom Lake, debido al Groom Dry Lake Bed. El espacio aéreo alrededor de ella es conocido como Dreamland o Sueñilandia, algo así, o el lugar de los sueños o la tierra de los sueños. Se dice que el Área 51 es un centro de actividad de ovnis y algunos especulan que es allí donde el gobierno de los Estados Unidos pone a prueba las naves extraterrestres capturadas o caídas. Se prohíben las visitas en ese lugar, pero hay quien asegura que se puede ver cierta actividad de ovnis en algunos lugares de la carretera 375, en particular el lugar en que existe un marcador de la milla LN 29.5, denominado como buzón negro, ahora blanco. Es el sitio preferido para los turistas, así se llama, buzón blanco, antes era el negro. Aunque usted pueda o no ver ovnis en el lugar, siempre tiene una estupenda oportunidad de observar el área desde una avioneta particular. Y acuérdense que el año pasado estuvo muy de moda el de asaltemos el área 51, no podrán detenernos a todos y bla bla bla, que al final no llegaron ni a 100 personas. Eso fue lo más triste del caso. Otra cosa que deben de saber, el área 51 pues ya al haber salido del anonimato, ¿a poco creen ustedes que realmente vaya a haber ovnis? Bases secretas, dicen que hubo una allá abajo, tal vez, pero también en otros lugares como Dulce, Nuevo México, allí sí dicen que hay una base subterránea en donde trabajan alienígenas con científicos humanos. Vayan ustedes a saber, y que en los años 70 se dio una batalla, así como la de la Guerra de las Galaxias. Esto no me lo crean, esto pues es lo que se cuenta, se dice y se rumorea. Pero en fin, sigamos adelante con el diccionario. Atlántida. El continente perdido. El escritor griego Platón describió el continente perdido de Atlántida en sus trabajos Timaeus y Critias. Platón mencionó a la Atlántida brevemente en Timaeus o en Timeo, pero con sumo detalle en Critias, describiéndola como un verdadero paraíso. Según sus escritos, Atlanteans o Atlántida estaba mecánicamente y hortícolamente muy avanzada, mucho más que cualquier otra cultura circundante. Sin embargo, esa misma cultura acabó abruptamente cuando el continente se hundió bajo el océano, posiblemente a causa de una acción volcánica. Hoy las personas continúan estando fascinadas por la Atlántida y aunque sigue siendo un misterio para mucha gente, su presencia sigue vigente en el fondo del océano, enterrada ya bajo toneladas de lodo marino. Muchos expertos creen que la Atlántida realmente era la isla de Minoan en Tera. Tera estaba en el mar de Ageo, muy cerca de la Grecia de Platón. La cultura de Micenas estaba muy avanzada y por eso se piensa que fue realmente la Atlántida. Tera fue destruida por la explosión volcánica y provocó con ello el fallecimiento de la avanzada cultura de Minoan o minoica. Aunque posiblemente Tera no fuera la Atlántida, los elementos que la componían pueden haber influido en la historia de Platón. Otras especulaciones nos dicen que posiblemente las islas Azores en el Océano Atlántico sean las cimas de las montañas del continente hundido. Edgar Cayce predijo que la Atlántida sería encontrada a finales de los años 60 y casualmente en 1968 y 1969 se descubrieron ciertas estructuras subacuáticas misteriosas en el mar caribeño. En el año 1980 el escritor Charles Berlitz dio un nuevo interés con sus libros sobre el asunto del continente hundido, y algunos creen que este continente es una fortaleza extraterrestre oculta en el fondo del mar.
Y aquí hay otra cosa, se descubrió también en años pasados que entre lo que son enfrente de la isla de Cuba, a unos 800 metros de profundidad, hay una ciudad submarina sumergida que incluso se dice que tiene pirámides. ¿Creen que pueda ser esa la Atlántida o puede haber sido otra? Bueno, porque aquí esa, hasta donde yo sé, está del lado de lo que es el Golfo de México, viendo precisamente hacia México, no del otro lado, donde sería ya el Océano Atlántico como tal, no el Golfo de México. En fin, ustedes tienen la última palabra. Bilocación. Pedirle al espíritu que nos permita duplicarnos en otro lugar de la habitación. Según ciertas creencias, hallarse alguien en dos lugares distintos a la vez. Dentro del catolicismo, la bilocación se ha dado en santos. Por ejemplo, San Pío de Pietrelcina o Pietrelcina tuvo también este don. Bueno, Badmin, la bestia, Badmin Moore, la bestia de Badmin Moore. A principios de los años 80, un gran gato negro fue visto en el área de Cornwallis, Inglaterra, siendo conocido como la bestia de Badmin Moore o el gato de Exmoor. La descripción del animal frecuentemente sugiere que se trataba de un puma real o un puma cruzado con una gata. Desde 1976, el Acta de los Animales Salvajes y Peligrosos de Inglaterra prohíbe tener en propiedad animales domésticos peligrosos como un puma. Debido a esto, si un puma así se escapase, su dueño no podría informar a la policía, pues sería sancionado y si el animal causare daños, quizá fuera a la cárcel. El aullador de Ozark de los Estados Unidos puede ser un fenómeno similar. Recuerden que les grabé toda una serie de criptozoología y allí estaban los Alien Big Cats. Pueden ver el video. Si me acuerdo les pongo la tarjeta en aquí arriba, o si no, veamos qué hacemos. Bruja. Se trata de una mujer que emplea encantaciones, pociones, rituales o invocaciones para poder realizar hechos o manejar las mentes. Otras herramientas comunes en la brujería son los altares, calderos, hierbas y otros elementos extraídos de animales muertos o vivos. Se dice que los altares son un espacio del funcionamiento personal y que suponen una parte significativa para la bruja. Se usan los calderos típicamente para mezclar o fundir ingredientes. Y la sal, hierbas y otros elementos son empleados para cada hechizo individual. Obtener la hierba correcta es crucial para el éxito de la magia. También son de suma importancia los encantamientos o lo que se dice. Algunos encantamientos se pasan de bruja a bruja y otros pueden ser creados por una bruja para una necesidad especial. Quizá el ingrediente más importante del hechizo es la propia bruja, y algunos piensan que todo lo demás es pura fachada. Algunas brujas sienten que el hechizo es una oración al dios o a la diosa. Algunos hechizos pueden requerir un cierto número de individuos, quizás más de uno, y esta es la razón para formar los llamados grupos o covens, aunque también lo hacen para compartir conocimientos, apoyo y compañerismo. Las brujas guardan sus hechizos en un libro llamado El Libro de las Sombras o también Grimorio. Esto, bueno, hablaremos más después. Creo que ya he hablado. Me voy a alejar un poco y voy a cerrar mi puerta que alguien la abrió. Alguien abrió la puerta. ¿Qué creen? Ya aprendió a abrir la puerta. Simplemente se sube en el sillón, apoya las manos, le da vuelta y entra a mi cuarto como tal cosa. Bueno, Buffy o Buffy. Sitúese en el pueblo de Sunnydale, California, el mismo lugar en el que está situada la acción de la película del mismo nombre. En ella, Buffy o Buffy es escogida desde su nacimiento para ser una asesina de vampiros
y la leyenda dice que era una reencarnación de otro legendario asesino nacido en la época medieval. El concepto de un watcher u observador o guía para el asesino ha sido el constituyente de una leyenda en la cual nos hablan de un asesino llamado Giles, un miembro del Consejo Watcher que vivía en Inglaterra. Esta agrupación organizaba y asignaba los asesinatos en ciertos lugares y, cuando un asesino u observador se moría, el consejo enviaba un nuevo asesino o Watcher. Esta es la procedencia de Buffy, o Buffy, una experta en matar vampiros con una estaca de madera clavada en el corazón. La estaca podía ser de cualquier madera, trozos de mobiliario o ramas de árbol, sin olvidar una cruz cristiana. La mayoría de estos métodos de destrucción casi parecen diseñados por expertos anteriores, aunque también existen sistemas inventados por los escritores de novelas tenebrosas. En realidad todo esto está arraigado en leyendas europeas muy antiguas, especialmente procedentes de Transilvania. De hecho, el nombre de Buffy Summers puede ser un tributo al vampiro investigador Summers de Montage, descrito en El vampiro, amigos y parientes, publicado en 1928, y su continuación, El vampiro en Europa, que se publicó en 1929. ¿Cómo ven? Siguiente término, crisíaco. Es una persona que entra en crisis a causa de la influencia magnética del espíritu. Los motivos son múltiples y no conviene que una misma persona esté demasiado tiempo bajo la influencia física de una entidad. Muy bien. Drácula. En el siglo XV, un siniestro personaje llamado Vlad Tepes Drácula o Vlad Tipes, príncipe de la rumana Valaquia, decide pasar a la historia como el primer vampiro humano de prestigio, descendiente de la estirpe Draco. Los dragones de la guerra, traducción latina de Drácula. Este victorioso señor no tuvo piedad con sus enemigos y en venganza porque los turcos le hicieron prisionero cuando era joven y se vio en la obligación de comer ratas para sobrevivir, cuando consiguió la victoria, llegó a empalar, sí, óiganlo bien, empalar hasta 100,000 prisioneros, a los cuales situó frente a su castillo. Además, para que su obra no fuera olvidada jamás, organizó banquetes multitudinarios delante de su macabra exposición. Cuando murió, sus enemigos le cortaron la cabeza y le enterraron allí en 2 tumbas para evitar que volviera del otro mundo para vengarse. De poco le sirvió, ya que unos años después sus tumbas aparecieron abiertas y sin restos del tirano. Desde entonces el vampiro sale todas las noches por las tierras de Rumania y sacia su sed de sangre con mujeres y niños indefensos. Como autor de Drácula, Bram Stoker es el rey de la literatura del vampiro, después de haber creado el vampiro más popular de todos los tiempos. Nacido en Dublín, Stoker era conocido como el compañero de Henry Irving, con quien realizó el famoso teatro del Liceo de Londres, de 1878 a 1905. Sus otras novelas incluyen El misterio del mar, La guarida del gusano blanco y La joya de las 7 estrellas. Ninguna de estas las he leído, la verdad. Hoy, su nombre es sinónimo de Drácula y la recreación de Stoker de este héroe de culto ha demostrado ser una cornucopia interminable para los cineastas, escritores y dramaturgos. Se considera ahora que Drácula es uno de los clásicos de todos los tiempos en la literatura de horror. Curiosamente, la historia de amor del vampiro de Stoker, La señora de la mortaja, de 1909, ha sido ignorada totalmente. O sea que tuvo 2 novelas. Perfecto. Él la escribió probablemente para hacer un libro compañero de Drácula, de 1897.
y disponemos de una colección de cartas, notas y páginas periodísticas, aunque desgraciadamente casi todas las ediciones disponibles se han cambiado y resumido demasiado, lo que reduce la efectividad de este libro. El invitado de Drácula era originalmente una parte de Drácula, pero estaba cortado de la novela por exigencias de los editores. Ay, cómo gringan estos editores, pero en fin. La esposa de Stoker lo publicó 2 años después de su muerte, como parte de una colección de historias cortas tituladas El invitado de Drácula y otras historias raras, de 1914. Como ven, otro término, endofasia. Es la comunicación telepática del espíritu con una persona. La voz se oye en el interior del cuerpo. Pasamos con Expedientes X. Se trata de un programa de televisión de la Fox que gira alrededor de 2 agentes del FBI que investigan actividades paranormales. Su éxito mundial ocasionó la divulgación de los archivos X y su reproducción al público en algunas otras series y documentales de cine y televisión, aunque ninguna consiguió el éxito de esta. Me acuerdo, era mi favorita junto con Dimensión Desconocida. Bueno, David Duchovny interpreta al agente especial William Fox Mulder. Mulder es un creyente en estos asuntos y un experto en muchos fenómenos paranormales. Gillian Anderson es la compañera de Mulder, la agente especial Dana Catherine Scully. Scully es bastante escéptica en estos temas paranormales por su condición de doctora en medicina. Experimento Filadelfia. ¿A qué se refiere este término? El 28 de octubre de 1943, el navío de la Armada de los Estados Unidos llamado Eldridge fue localizado en el Triángulo de las Bermudas. En ese momento es cuando comienza el famoso experimento Filadelfia. ¿Acaso estaba el Eldridge en el Triángulo de las Bermudas o en Filadelfia ese mismo día? ¿O estaba en ambos lugares? Bueno, se dice que la Armada de los Estados Unidos probó un método para el camuflaje electrónico de una gran nave durante la Segunda Guerra Mundial. El experimento era nombrado en código como el Proyecto Arcoíris y puede haber estado bajo la dirección científica de Albert Einstein. El 28 de octubre de 1943, el destructor Eldridge entró en una espesa niebla verde y se hizo invisible, existiendo escritos que alegan que fue teletransportado instantáneamente a 300 millas de Norfolk, Virginia, retornando nuevamente a Filadelfia. Otras versiones de la historia dicen que en realidad el buque Eldridge realizó el viaje mientras era invisible. Vayan ustedes a saber. Aunque el experimento parecía ir bien al principio, muchos miembros de la tripulación murieron o se volvieron locos después del experimento, e incluso hubo algunos que entraron en combustión humana espontánea, eso se dice. Otros continuaron teniendo casos periódicos de invisibilidad, tal como vimos en la película del mismo título. Pero el Eldridge, sin embargo, permaneció ileso y estuvo en servicio hasta los años 80, cuando fue entregado a la Armada griega. Eso se dice, pero hay algo aterrador aquí. Dicen en algunos sitios y en algunos libros que algunos de los miembros tripulantes del Eldridge, después de que terminó el experimento y se volvió a materializar el barco, aparecían a veces fundidos con el fuselaje del barco, muriendo de manera atroz. Es lo que dicen. La Armada de los Estados Unidos ha dicho que el experimento Filadelfia nunca ocurrió y mantiene que el Eldridge ni siquiera estaba en el puerto de Filadelfia el 28 de octubre de 1943. Ellos insisten que el Eldridge estuvo en el puerto de Nueva York desde el 18 de octubre al 1 de noviembre de 1943.
La Armada admite que el Eldridge estuvo en el Triángulo de las Bermudas entrenando del 15 de septiembre al 18 de octubre del 43, pero esta historia no se hizo pública sino hasta 1956, cuando el investigador de ovnis Morris Jessup contó la historia. Jessup se suicidó en 1959, o al menos esa fue la versión oficial que nos proporcionaron. Bueno, muchos lo suicidan, ¿verdad? He aquí algunas interrogantes de este experimento sin respuesta. ¿Estaba el experimento Filadelfia en la mente de Jessup? ¿Empezó la propia Armada de los Estados Unidos a divulgar el rumor para intimidar a los alemanes y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial? Si la Armada camufló un destructor con éxito, ¿cómo el experimento consiguió la teletransportación tan rápidamente? Una nave invisible real no hubiera necesitado semejante invento, pues le bastaría con ser indetectable al radar. ¿Agregó la Armada la teletransportación a la historia solamente para eliminar el interés por su experimento de invisibilidad? ¿Por qué vendió la Armada de los Estados Unidos semejante nave secreta a la Armada griega? ¿Era la nave que los griegos recibieron realmente el original Eldridge? Yo creo que no. ¿Era el Eldridge que se vio en el puerto de Filadelfia realmente el mismo en octubre de 1943? ¿O se pintó otra nave con la insignia del Eldridge? ¿Qué tiene que ver el Triángulo de las Bermudas con todo esto? Bueno, pues la respuesta clave. ¿No es cierto que los Estados Unidos disponen ya de un avión invisible? Bueno, como respuesta, pues podría ser buena, pero pues no siempre. Bueno, otro término, fantasmas. Se trata del espíritu desencarnado de un ser muerto, normalmente un humano, sí, porque también hay animales, hay casas y hay cosas o sitios incluso, ¿eh? Bueno, se dice a menudo que un fantasma es un espíritu que no llega al cielo porque tiene algún negocio inacabado en la tierra. A veces se trata de un espíritu que tuvo una muerte súbita o violenta. Hay varios tipos diferentes de fantasmas, los que ocasionan los llamados poltergeists, que en alemán significa fantasma travieso, y que son burlones y a veces destructivos, mientras que un doppelganger o el otro yo o el doble es la imagen fantasmal de una persona viviente. Y del famoso doppelganger creo que también ya he hablado. Se dice en Alemania y en esos sitios tenebrosos de Europa que es el doble de una persona, que incluso, por ejemplo, si en una casa están esperando la visita de alguien, a veces ese alguien empieza a hacer ruidos raros antes de que llegue, pero son los ruidos que por lo general hace esa persona cuando llega a ese lugar. ¿Cómo ven? Pues sí, eso es. Otro término, godo o gótico, cosas que se relacionan con la Edad Media o la época medieval. Es usado más a menudo para todo tipo de relatos oscuros que suelen ser del agrado de cualquier ideología, especialmente por aquellas que les agrada esta cultura llamada gótica. Hay baile o música en sus rituales y celebraciones y, como un godo escribió recientemente, aunque yo estoy de acuerdo en que para muchos godos la ropa tiene mucha importancia, para aquellos de nosotros que llevamos muchos años aficionados a esa cultura, ser un godo quiere decir tener una visión muy superior de la muerte y la oscuridad. Nosotros empezamos a tener un contacto con la filosofía Zen como experiencia, lo que denominamos como el espíritu gótico. Normalmente se está de acuerdo en que no es imprescindible vestir totalmente de negro con trajes especiales, pues ser godo es de hecho un marco interior de la mente, una manera de ver y de sentirse. O sea que si tienes esta ideología, aunque te vistas hasta con el molcajete colgando, pues eres gótico o godo. Bueno, Halloween
o Halloween. Halloween o víspera de Todos los Santos empezó como la fiesta céltica Samhain o Samhain el 31 de octubre. Los druidas vieron la fiesta como el fin del año y el principio del próximo. Era el tiempo en que se pensaba mucho en los espíritus y esto ocasionó un tiempo propicio para hacer fortuna. Cuando la cristiandad se extendió hasta lograr que las personas perdieran interés por la fiesta céltica, se transformó en la víspera de Todos los Santos, también conocida como víspera de la santificación. Aún así, la larga tradición ha conseguido perpetuar la fiesta en los Estados Unidos gracias a los inmigrantes célticos de Irlanda y de Escocia. En Irlanda se realiza una decoración con nabos, se ahuecan, se realiza una talla simulando una cara y se enciende una vela dentro. Cuando los descendientes celtas vinieron a los Estados Unidos, continuaron con las mismas decoraciones, pero ahora usan calabazas en lugar de nabos. Samhain o Samhain no era una noche para Satanás, aunque fue adoptada como un ritual satánico según la opinión de Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica allá en California en los años 60. Tampoco es un acto de conmemoración a Dios, pues no existe ningún ser divino llamado Samhain o Samhain en Irlanda. Lo más aproximado para justificar la creencia de que se trata de una ceremonia en honor a un dios es que Samhain o Samhain quiere decir veranos que acaban, y posiblemente se hiciera para conmemorar el fin de la vendimia o la cosecha de alimentos. Para los celtas, la naturaleza era el dios supremo y por ello consideraban que la vida acababa y renacía con las estaciones. Es importante señalar que el calendario céltico no es igual al calendario actual, como tampoco lo es el calendario judío para el Sabbat. Por eso el Samhain o Samhain no empezaba hasta la puesta del sol de ese día, coincidiendo con el nuevo año céltico. Dios está herido en Lugnasad y se muere en Samhain, desde donde pasa al Ampa para descansar, o sea, su paraíso. En ese momento Dios deja que la diosa, que era una vieja arrugada, pongan atención a esto, gobierne, y esto explicaría la imagen de brujas viejas revolviendo el caldero, utensilio que es un símbolo de la reencarnación, pero también de la fertilidad femenina y de la madre tierra. Por eso Samhain tiene una imagen de duelo, la muerte con la promesa de la reencarnación. Samhain era por tanto varias cosas, la mayoría mal entendidas. Era una fiesta de la cosecha, era una de las 3 que se efectuaban a lo largo del año. La primera era Lugnasad o cosecha de los granos, la segunda Mabón o cosecha de frutas y verduras, y la tercera era Samhain o cosecha de la carne, en donde parece ser que se sacrificaba a un animal. No lo sabemos con ciencia cierta. El invierno en la Europa céltica era muy crudo y la mayoría de las personas debían matar a sus animales más viejos para evitar que tuvieran que seguir empleando el grano para alimentarles. De este modo conseguían tener comida durante el invierno y guardar el cereal para la primavera y verano, así como para alimentar al resto del ganado que le proporcionaría leche y carne. Samhain es también una buena noche para la adivinación. Esto es porque el velo entre el mundo de los vivos y los muertos está en su momento más delgado, y esto permite realizar y recibir mensajes de los que fallecieron en esa noche. ¿Cómo ven entonces todo lo que se dice de esta fecha? Ya también les he hablado antes. ¿Lo recuerdan? Perfecto. Veremos. Otro término, de este ya hablé, pero aquí también viene. El lago Ness o el monstruo del lago Ness.
Se dice que en diferentes lagos del mundo habitan criaturas raras o monstruos, y la mayoría con dos aspectos básicos. La primera forma básica es como la de un plesiosaurio, un reptil gigantesco perteneciente al periodo geológico secundario y del que hoy se hallan solamente restos en estado fósil. Se supone que tenía la figura de un enorme lagarto marino, que medía hasta 9 metros de longitud y que era de cuello muy largo, cabeza pequeña, patas aptas para nadar y cuerpo robusto. También hay quien lo relaciona con una ballena Archaeoceti con un cuello largo, también se los mencioné en el video anterior de criptozoología, con un cuerpo más gordo y alguna clase de patas o aletas. Ambos pueden ser peces muy grandes, animales marinos que dejaron las aguas del mar, sobrevivientes prehistóricos, cocodrilos muy grandes, aunque para los científicos son solamente bromas para atraer a los turistas. El más famoso de estos monstruos es el monstruo del lago Ness, Nessie en Escocia. Otros monstruos del lago incluyen a Altamaha en Georgia, también ya les hablé de él, Mordisque en Vermont, Cressy en Newfoundland, Nahuelito en Argentina, Ogopogo en la Columbia Británica, Storhotjuret o Storhotjuret en Suecia, el Mokele-mbembe en el Congo, África, es el único que es descrito como un dinosaurio viviente, y también el Chan mexicano, eso en las 7 luminarias. Los lagos que aseguran albergar monstruos son típicamente grandes, profundos y a menudo oscuros. Suelen estar conectados con el mar o haberlo estado en épocas antiguas, pues de otro modo no se puede justificar la presencia de un animal tan grande. Pues sí, ¿a dónde meterían tamaño matalote, digo animalote? Es sumamente raro para una criatura del lago tener cualquier contacto con un humano, por lo que los ataques a personas o animales por parte de los monstruos del lago son casi desconocidos. El campo de la zoología, que trata sobre criaturas desconocidas, formas extrañas y tamaños, ya saben cuál es, la criptozoología. El lago Ness mide aproximadamente 24 millas de largo, tiene unos 800 pies de profundidad y está conectado al mar del Norte por el canal de Caledonian. El agua es muy oscura debido a la alta concentración de turba. No me hablo a esos que se reúnen a hacer desmanes en las marchas, eso es otra turba, lo que permite la presencia de un número sorprendente de peces. Alguno de ellos podría crecer desmesuradamente gracias a la abundancia de alimentos y la carencia de depredadores. El monstruo normalmente se describe como un ser de cuello largo, con un cuerpo más ancho y aproximadamente de 40 metros de largo. Esto no lo mencioné porque pues la otra fuente no lo menciona así, pero aquí sí lo mencionan, pero yo creo que esto ya son exageraciones, ¿no? Bueno, esta descripción puede hacer pensar en un plesiosaurio prehistórico o en una ballena Archaeoceti, aunque también puede ser una criatura que llegó procedente del Mar del Norte por el canal de Caledonian, que es, ya lo dijimos en el otro video, sepa la bola. Nessie parece proceder del siglo VI cuando fue visto por primera vez, aunque los avistamientos más recientes empezaron en 1933. En ese año el matrimonio Mackay vio un animal de enormes proporciones nadando y zambulléndose en las aguas. También en 1933 los señores Spicer informaron haber visto una aborrecible criatura fuera del agua que se parecía a un caracol monstruoso y un animal prehistórico. Muchos de los avistamientos han ocurrido en las aguas profundas de la bahía Urquhart o Urquhart, en cuya orilla occidental está enclavado el castillo Urquhart del siglo XIII, ya en ruinas por lo que yo sé. En total,
Se considera que más de 3.000 personas han informado haber visto al monstruo desde 1933, incluso policías, científicos y residentes locales. Hay muchas fotografías y una película de la criatura que pueden o no pueden ser bromas. La fotografía más famosa se tomó en 1934 por el cirujano londinense Robert Kenneth Wilson. Ya lo habíamos visto. Hazte para acá, sombra. Sí. El doctor Wilson, sin embargo, dijo en su lecho de muerte que la fotografía era una imitación. Apunten ese dato que no dije en el otro video. Recientemente, en 1972 y 1975, el doctor Robert H. Rines de la Academia de Ciencias Aplicadas en Boston consiguió fotografías del mundo acuático profundo del lago bastante convincentes. Eso sí, no me lo dijeron, ¿verdad? Rines usó un equipo de sonar para rastrear el movimiento subacuático y las imágenes fotografiadas pudieran referirse a un animal con patas de cuerpo muy largo. Cuando retornó al lago en los años 90, sus intentos por conseguir alguna nueva fotografía del monstruo fueron infructuosos. A pesar de toda la vigilancia que ahora se dispone en el lago Ness, ningún video ha conseguido aportar una prueba 100% fiable, aunque tampoco se han podido localizar restos de ninguna criatura similar. Bueno, acuérdense lo que ya había dicho, creo que sí voy a poner una tarjeta. Ya aprendí. Levitación. Levitación. Alzamiento parcial de una persona sin que exista causa material visible. Solamente seres privilegiados logran levitar en presencia de otras personas, ya que en soledad es más fácil hacerlo. También se define como acción y efecto de levitar, sensación de mantenerse en el aire sin ningún punto de apoyo. Parecen dos definiciones iguales, pero la segunda es considerada como una enfermedad mental, mientras que la primera es un acto físico. O sea que si sienten que empiezan a flotar o la fregada, o están drogados o están enfermos. Punto final. Magia. La magia se deletrea a menudo como magic, para diferenciarla de la magia efectuada por magos del espectáculo. Los poderes de la magia están frecuentemente asociados con la brujería o el vudú. Pueden lanzarse hechizos contra el diablo, sobre un objeto inanimado, una fuerza de la naturaleza u otra persona. Se dice que es más fácil lanzar un hechizo sobre uno mismo que sobre otro. Lo mismo que se asegura que el lanzamiento del hechizo hacia otro termina afectando también al que lanzó el hechizo. A veces se dice que un hechizo afecta al echador 3 veces más que al otro, y cuando se trata de un hechizo más poderoso puede afectar hasta 9 veces más. Yo digo que puede ser de 3 a 7 veces, o como dice la Biblia, 70 veces 7. Los expertos advierten a los novicios que deben tener cuidado con esa magia fuerte. Las herramientas usadas en brujería para los hechizos son velas, incienso, pentagramas y agua. Estas herramientas representan la tierra, aire, metal y agua. Tierra, aire, agua y fuego, mejor dicho. El pentagrama representa la tierra y normalmente se hacen hechizos en una estera o tela con un pentagrama en ella. La llama de la vela representa el fuego, aunque el color de la vela es más importante que la propia llama en la mayoría de los hechizos. Las velas negras y blancas son las que normalmente se emplean en la magia. El incienso representa el aire, y ese olor puede ser tan importante como el hechizo específico. El agua representa, obviamente, al agua y debe estar en un cáliz especial u otro recipiente, si así está indicado o especificado por el hechizo.
A veces se usan hechizos para ayudar con magia blanca, lo mismo que hechizos para herir con magia negra. Librarse de una enfermedad propia o de otra persona podía ser considerado como magia blanca, mientras que infligir una enfermedad podría ser considerado, y de hecho lo es, magia negra. La mayoría de los hechizos no son para herir o ayudar a otros. Los hechizos lanzados sobre objetos inanimados, fuerzas de naturaleza o plantas, normalmente no son magia, aunque algunos prefieren denominarla como magia gris. Bueno, es la definición de aquí. Algunas personas insisten en que la magia no tiene color e insisten en que la magia es energía y solo una herramienta, por lo que no puede ser buena ni mala, negra o blanca. Y he visto algunos canales que dicen que cualquier ritual o hechizo de separación en realidad están haciendo magia negra. ¿Por qué? Porque de una u otra forma están hasta cierto punto forzando el libre albedrío de la otra persona. Así que piénsenlo muy bien. Megalito. Una de las piedras más grandes sin labrar, usada principalmente por culturas antiguas como alguna clase de monumento, aunque se desconoce su uso exacto. Las posiciones de las piedras tienen típicamente una gran importancia astronómica, como marcar el ocaso del verano y el solsticio de invierno. Hay más de 1000 megalitos en Gran Bretaña, que datan del año 1500 a.C. Stonehenge es el megalito mejor conocido. Hay varios megalitos en los Estados Unidos, entre ellos el llamado Stonehenge de América o Colina del Misterio en New Hampshire, o Hampshire, y el Gonji Wamp o Gonji Bump en Connecticut. ¿Cómo ven? Men in Black o los hombres de negro. Se denomina como hombres de negro o MIPS por ser hombres misteriosos que normalmente llevan trajes y gafas negras, avistados principalmente desde la década de 1950. Frecuentemente les vemos viajando en enormes y tenebrosos coches negros de cristales tintados. La gente considera, que hablan de una manera rara o secreta, y aunque casi siempre hacen alguna clase de amenaza, raramente o nunca la llevan a cabo ellos mismos. Se dice que los Men in Black aparecen ante una persona cuando habla sobre un rapto o acontecimiento extraño. Por eso se les liga con la presencia de ovnis, y hay quien está seguro de que en realidad son extraterrestres que viven con nosotros. También es posible que sea alguna clase de agencia gubernamental misteriosa, conjetura que es apoyada por la película de 1997 de Hombres de Negro. Sí, con Will Smith y ¿cómo se llama el otro sonso? Ya se me olvidó el que era esposo de Pamela Anderson, Tommy Lee Jones. Bueno, pues esos meros. Murciélago. Frecuentemente confundido con los vampiros, se trata de un mamífero quiróptero, posiblemente el único que puede volar y que suele salir de noche para cazar. Dispone de un adecuado sistema de sonar que emite ultrasonidos y que le evita chocar contra los obstáculos. Se alimenta solamente de insectos, no ataca al hombre y se aletarga durante el invierno. Sí, aunque también se dice que si uno pues sueña con murciélagos o lo están acechando personas nefastas y negativas que lo quieren dañar en todos los aspectos de su vida, o le están diciendo por medio de los sueños que uno es atacado con magia negra o que le están haciendo trabajos rituales, y casi siempre para amolarlo, Así que mucho cuidado si empiezan a soñar con este tipo de cuestiones, Bueno, y vamos a ver ya lo que es la llamada
Ouija. Una tabla Ouija se usa para predecir el futuro y comunicarse con los espíritus, y se trata de un tablero de aproximadamente 12 por 16 pulgadas, en el cual están impresos un alfabeto, los números del 1 al 10 y las palabras sí y no. Se hace una pregunta a la tabla y entonces se debería mover un indicador que hemos puesto encima de la tabla para deletrear una respuesta. Para ello hay que poner la yema del dedo índice ligeramente apoyada en el indicador y no ejercer ningún tipo de fuerza para lograr la respuesta. Se supone entonces que el indicador está controlado por espíritus, no por las personas que colocan o tocan el indicador o plancheta. Bueno, eso dicen, ¿eh? A veces las personas acostumbran emplear la tabla en una sesión de espiritismo para comunicarse con el muerto. Esto puede ser muy común cuando una persona tiene problemas irresolutos con un difunto, al que hizo daño en vida y quiere hacer reparaciones. La Ouija, para muchos solamente es un sencillo y atractivo juego de sociedad, mediante el cual los participantes pueden manifestar deseos ocultos e inclinaciones sin necesidad de que los otros compañeros sepan quién realiza la consulta. En este sentido, una sesión de espiritismo puede ser tan gratificante y entretenida como una partida de póker. El problema puede surgir cuando de verdad deseamos comunicarnos con las entidades o algún familiar fallecido, y lo hacemos perdón, sin el asesoramiento de una persona experta. En estos casos, las consecuencias pueden ser imprevisibles, no tanto por lo que nos cuenten a través de la tabla, sino porque podemos contactar con espíritus que no sean adecuados. Con bastante probabilidad, estas entidades permanecerán a nuestro alrededor, bien porque no sepan cómo irse de nuevo o porque les resulte atractivo nuestro entorno. Que se comporten luego amigablemente, burlonamente o agresivamente, dependerá de cómo les hayamos convocado y especialmente de quién se trate. A veces las tablas Ouija son asociadas erróneamente con la brujería. Los hermanos Parker, poseídos por Hasbro, probablemente sean actualmente los mayores fabricantes de tablas Ouija, aunque para jugar se puede empezar con una tabla fabricada por uno mismo y una copa como indicador, o incluso con una hoja de papel o el famoso juego Charlie Charlie. Bueno, que a nivel esotérico ya vienen siendo, igual que la Ouija, sumamente peligrosos según los demonólogos y exorcistas católicos. Mucho cuidado con esto también, ¿eh? Y una última cosa, Ouija se dice que es una palabra o un nombre formado por dos palabras en distintos idiomas. Oui en francés, que es sí, y ya, creo que así se pronuncia, que también es sí, pero en alemán. Ouija. Perfecto, háganle como quieran. Y pues hasta aquí vamos a dejar en estos momentos lo que sería esta primera parte de nuestro pequeño diccionario. Obviamente pues no están todas las palabras que un muy buen diccionario tendría. Acuérdense que yo tengo en el canal pues lo que es el diccionario de ciencias ocultas de Espasa Calpe. Nada más es un pequeño videíto, no mayor a 5 minutos o hasta menos, pero pues es un muy buen material para que lo puedan empezar. Sin más por el momento, la sombra felina nocturna y yo, Eric León Gatosairet, les damos las gracias a todos nuestros felinos nocturnos, todos nuestros suscriptores y amigos, por quedarse a oír este pequeño video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir cada vez que yo subo un video. Denle like al video, comenten en la caja de comentarios y
compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, nos despedimos. Di adiós tú, cosa rara. Adiós tú, cosa rara. Ay, te estoy diciendo a ti, adiós. Como que cada vez se porta peor este inútil. Inútil tú. Bueno, ya, adiós, adiós. Felinos, hasta mañana o hasta luego, hasta el próximo video o video como le empiezan a llamar también aquí. Vamos a entrar a este trenecito. Adiós.